Hola, esta es la segunda receta del capítulo séptimo. Aquí aprenderemos a crear una clase. Tengamos en cuenta que cualquier lenguaje de programación que soporte la programación orientada a objetos debe permitir crear tipos de datos personalizados. Es lo mismo, esto es equivalente a decir que permita crear clases, y Python no es la excepción. Provee soporte para la programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a crear una clase que represente la entidad persona. Le vamos a especificar nombres, edad y un documento. Entonces, existe una palabra reservada en Python para definir una clase, class. Y aquí escribimos el nombre de la clase. La convención de estilo para nombres de clases, la primera letra tiene que ir en mayúscula, ¿de acuerdo? Especificamos los dos puntos y aquí especifico un inicializador o un constructor, que es básicamente una función especial, ¿de acuerdo? Entonces decimos def init y aquí le especificamos self. Self es una palabra reservada que se utiliza para referenciarse al objeto actual, a una entidad actual de la clase persona o de cualquier otra que estemos definiendo. Aquí vamos a definir los atributos o los campos para esta clase. Dijimos que íbamos a tener nombres, edad y un ID. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos acá en el interior del cuerpo de declaración de este constructor, de este inicializador? Decimos self, nombres, nombres. Estas variables no tienen que coincidir con el atributo del objeto, no necesariamente, pero es buena práctica hacerlo. Self, edad, edad. Y lo mismo hacemos para ID. Self, ID igual a ID. Además de atributos, además de campos, también puedo tener funciones, métodos, ¿vale? Que definiría el comportamiento de esta clase. Por ejemplo, vamos a sobreescribir un método que es interesante, que es la representación de cadenas de caracteres para este objeto. Entonces decimos return nombres. Aquí vamos a especificar el nombre que tiene la persona, los nombres. Aquí la edad. ¿Sí? Estoy utilizando un especificador de reemplazo. ¿Sí? Ya vemos para qué, ya podemos ver para qué sirve esto, ¿vale? Entonces aquí decimos format y aquí especificamos lo que vamos a colocar en estos receptáculos de formato. Entonces ahí tiene que ir self nombres, self edad y self ID. ¿Listo? Entonces con esto ya tengo creado una clase. ¿Sí? Esto es lo necesario para crear una clase. Puedo especificar atributos que pueden ser inicializados dentro de la misma, dentro del mismo constructor, ¿vale? También puedo sobreescribir métodos como el método str que ayuda a obtener la representación en cadena de caracteres de una instancia de la clase persona. Básicamente, aquí hemos creado una clase persona con 3 atributos y un método que sobrescribe al método de representación de cadenas de caracteres, ¿de acuerdo? Hasta aquí llegamos con esta receta y en la siguiente vamos a aprender a agregar campos privados, ¿vale?